Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, donde vas a escuchar historias en español con lenguaje sencillo y mucha repetición para que absorbas el idioma. Hoy nos trae una historia Estefanía que enseña español en Francia. Y nada, aquí está. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme también contar una historia que forma parte de mi vida. Gracias. Pues yo doy clases en línea, únicamente es todo online y es para adolescentes que quieren ir a estudiar una carrera a España. Y entonces yo les preparo para hacer un test, para hacer el certificado de LSL y poder estudiar en España lo que ellos quieren realmente. ¿Dónde te pueden Y encontrar? sí, en Instagram, LQole, TikTok también y también Sí. en Facebook. Antes de que empieces, Estefanía, recuerdo cómo funcionan estas historias. La primera vez, escucha la historia de Estefanía, donde yo le voy a hacer preguntas de estilo TPRS para que escuches verbos y vocabulario varias veces. Aquí, en esta parte, hay subtítulos en español y en inglés. La segunda vez, Estefanía cuenta otra vez la historia, pero en esta parte no hay preguntas y no hay subtítulos en inglés, pero sí hay subtítulos en español. Y la tercera vez, Estefanía nos cuenta la historia a velocidad normal, con lenguaje más natural, y aquí no hay ni subtítulos en ningún idioma. Por favor, Estefanía, cuéntanos. Bueno, pues mi historia tiene que comenzar desde cuando yo era pequeña, si no, no tiene sentido. Y es que yo debía tener como 10 o 12 años Ujú, y siempre que iba en el coche ujú, con mi familia, sobre ujú, todo con mi madre y con mi hermano, ujú. mi madre nos ponía música siempre, música del momento, Ajá, Melendi, Fito y los Fitipaldis, fueron muy conocidos en la época de los 2000 ok. y a mí me gustaba mucho cantar. Vale, una Eh, pregunta, perdón, Estefanía, la primera sí, pregunta. Tú dices que cuando ibais en el coche, ¿quiénes ibais en el coche? ¿Ibas tú y tus padres, dijiste, pero iba también algún hermano, hermana o solo ibas tú con tus padres? sí, con mi hermano también, claro, íbamos todos juntos y siempre había música en el Ok. coche, así lo recuerdo yo, ¿Y sí. había música? ¿También había comida? También, también, También había comida. seguramente, sí. Ok, ¿había muchos juguetes o no llevaba, no había juguetes en el coche? ¿Había música, había comida, juguetes por ahí? ¿No? No lo recuerdo, no recuerdo que hubiera juguetes, la Ok. verdad. Bueno, pues en esta época no fue una época fácil para la familia y Ujú, aún así mi madre siempre nos ponía música. ujú, Cogíamos siempre el coche para ir a baile, yo hacía ballet clásico, ujú, también para ir al colegio y viajábamos mucho. ujú. Y ya de más mayor me empezó a gustar mucho Melendi. Yo creo que me recordaba a esa época de la infancia Sí. en la que estábamos en el coche, cantábamos música y nos olvidábamos un poco de esa mala época. Y yo escuchaba mucho Melendi. Podía haber pensado en otro, pero era siempre Melendi. Y bueno, llegó el fin del instituto y yo tenía que decidir qué estudiar y a mí me gustaban mucho las lenguas, sobre Ajá. todo el francés, y estudié lenguas modernas. La Ah, primera opción era Oviedo, en Asturias. Y entonces Oviedo es la ciudad de donde viene mi famoso cantante Melendi. ¿en serio? Ujú. Ok. Sí. Ajá. Y yo estaba mucho más contenta porque iba a estudiar francés y además en la ciudad donde había nacido Melendi. Y en la universidad conocí a mucha gente, yo a todo el mundo le
decía, yo vengo de La Rioja, de una comunidad y me gusta mucho Melendi. Y vivía en una residencia universitaria con Ujú. otras compañeras. Entonces, Pregunta, perdón, sí, perdón. ¿En esta residencia tú vivías con compañeras de Oviedo o con compañeras tuyas de La Rioja, del Instituto de La Rioja? ¿O vivías con quién vivías? pues había un poco de todo. Ajá, Éramos todo chicas, era ajá, una residencia de monjas, de sí. hermanas, y éramos todo chicas. Había un poco de Asturias y sobre todo de fuera de la comunidad. Ujú. Y yo iba también con una amiga del instituto, que Ah, también era de La Rioja. qué Sí, suerte. sí. Ujú. Y ella me acompañaba en todo, en todas mis locuras de Melendi, de salir a la calle a, pues a conocer dónde había vivido, dónde había estudiado. Fui al instituto, me volví loca, loca, Ok. pero de verdad, sí. ¿Te volviste loca por Y Melendi? sí, 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 Total. sí. Yo pienso que podía haber sido otro cantante, otro grupo, pero bueno, mi madre nos ponía mucho su música Ajá. y yo la escuchaba mucho y me volví loca por Melendi, de verdad. Muy bien. Ok. Así que fui a conciertos de él en Asturias. Tuve la ocasión de conocerle porque fue a firmar discos también. Me hice una foto con él. Bueno, todo muy, muy bien. Todo, todo. Pregunta, entonces, ¿lo conociste en persona? Sí, Bueno, sí. sí. ¿Cuándo lo conociste? Cuéntanos un poquito cuándo lo conociste, ¿en un concierto o caminando por la calle? No sé, ¿cómo lo conociste? Pues él dijo que venía a Oviedo a firmar disco, que Ujú. había sacado un disco nuevo y era la ocasión de ir a ver cómo era realmente, cómo se comportaba. Falté a clase, a la universidad. Estuve allí casi la primera para Ujú. poder estar ahí con él la primera. O sea, Y fue un poco decepcionante porque se cambió de pelo. De repente un pelo rizado, con mucho pelo, y no era él. no era él, pero sí era él, ¿o no Pero sí era? era él, Ok, claro. Sí, sí. pero no parecía la misma persona. Aún Ujú, así, yo lo vi, me hice una foto con él, me firmó un disco y me fui muy, muy contenta, la verdad. ujú. Así que bueno, tuve la oportunidad de verlo. Muy bien. Y claro, yo en la residencia pasaba mucho tiempo con unas amigas, veíamos la televisión, pasábamos mucho tiempo juntas. Y en una tarde estaba Melendi en un programa muy famoso en España que se Ajá, llama El Hormiguero, sí, que todavía existe, sí. y yo tenía que verlo. Yo veía todo donde estaba Melendi, lo que hacía, absolutamente todo. Mis amigas me acompañaban en todo, que yo digo, bueno, yo estaba loca, pero había que seguirme también, ¿eh? Sí, también. Qué buenas amigas tenías. Sí, sí, Tenías muy sí, buenas sí. amigas, sí. Mm, Tanto que todavía tengo relación con ellas, o sea que muy buenas, sí. Y es verdad que estábamos viéndolo y en una parte del programa llaman a un número de teléfono al azar y dan un premio, un Ujú, dinero. Y Melendi dijo, voy a llamar a Asturias, porque yo soy de Asturias y voy a poner el prefijo de Oviedo. Y después los siguientes números van a ser al azar. Bueno, pues perfecto. Allí estábamos viendo la televisión y en el momento que llaman, suena el teléfono de mi residencia mm. universitaria. No es cierto. Sí, 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 ¿Y sí. luego qué pasó? Corrí, corrí como nunca, como un cohete. Fui Ajá, a la pecera donde estaba el teléfono. sí. Había una monja dentro. Ahí no se podía entrar porque guardaban las llaves, había documentos, no se podía entrar.
y yo entré a coger el teléfono, a responder rápido, porque era Melendi. A mí poco me importaba. La monja estaba allí. Sí, ella estaba dentro en la pecera Ajá. para coger el teléfono y, y lo cogí yo Lo cogiste rápidamente, ¿no? Llegaste a la rápidamente. pecera y cogiste el teléfono. Sí, así Vale, es. Sí, ¿era teléfono fijo de los sí, teléfonos que todavía, claro, estaban fijos y no? exacto. Vale, Sí, sí. Y se escuchaba por toda la residencia prácticamente. Entonces yo ya. estaba en el salón viendo la televisión y cuando escuché el teléfono no lo dudé, corrí. Claro, mis amigas me miraban diciendo, ¿por dónde vas? ¿Dónde vas? Y cogí el teléfono, respondí y escuché, hola, hola. Y yo respondí, la tarjeta del hormiguero. Era la frase que Sí, había que decir para, bueno, recibir el premio y para mí, para poder hablar con Melendi y con mi cantante favorito. Y no era Melendi, no era Melendi, perdón. no era. No era Melendi, Claro, no era el hormiguero, no era no era Pablo el hormiguero. Motos, No, no. ¿Quién era? no, era la madre de una de mis compañeras que quería pasarle un mensaje. Y claro, sí que soy tal persona, quiero hablar con la hermana. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, sí, perdón, perdón. Le pasé el teléfono a la monja que me miró con una cara de te voy a matar. Sí, 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 Y me fui a ver a mis amigas muerta de risa claro. porque no podía parar de reírme, Sí, pensando qué situación acabo de vivir. Claro. claro. Qué Y vergüenza he pasado. vergonzoso. Sí, sí, sí. Vergonzoso, vergonzoso. Fue muy vergonzoso para ti y para quién más fue vergonzoso. Yo No creo sé. que para la monja también, que no entendía nada, porque yo le explicaba al final, cuando ella terminó la conversación con la madre, Ujú. vino a verme y Estefanía, ¿qué has hecho? ¿Sabes que no puedes entrar? Claro, yo le explicaba, es que es mi cantante favorito y yo pensaba que me estaba llamando. ¿Cómo te va a llamar? ¿Cómo te va a llamar a ti? Claro, la monja no entendía nada, Claro, no comprendía nada en absoluto. Y bueno, me lo pasé muy bien. Fue de los mejores recuerdos que guardo de mi época universitaria. claro. Sí. La llamada no llamada de Melendi. Sí, 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 sí. Muy bien, qué bonita historia. La última pregunta que no has dicho, ¿qué te dijeron tus amigas? ¿Qué dijeron tus amigas? Mis amigas estaban muertas de risa Ajá. cuando llegué al salón Ujú. porque entendieron todo, comprendieron que había una persona hablando por la televisión que no era yo y comprendieron que la monja estaba enfadada y me decían, estás loca por Melendi, por hablar con él, Sí. muy loca. Bueno, ay, me encanta esta historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Estefanía, por compartirla. Ahora escucha la historia por segunda vez y en esta parte no va a haber preguntas y no va a haber ayudas visuales, ningún dibujo. Venga, vamos. Bueno, pues mi historia tiene que comenzar desde cuando yo era pequeña, si no, no tiene sentido. Y es que yo debía tener como 10 o 12 años Ujú, y siempre que iba en el coche ujú, con mi familia, sobre ujú, todo con mi madre y con mi hermano, ujú. mi madre nos ponía música siempre, música del momento, Ajá, Melendi, Fito y los Fitipaldis, que es
fueron muy conocidos en la época de los 2000 Ok. y a mí me gustaba mucho cantar y siempre había música en el Ok. coche, así lo recuerdo yo. Bueno, pues en esta época no fue una época fácil para la familia y Ujú, aún así mi madre siempre nos ponía música. ujú, Cogíamos siempre el coche para ir a baile. Yo hacía ballet clásico, ujú, también para ir al colegio y viajábamos mucho. ujú. Y ya de más mayor me empezó a gustar mucho Melendi. Yo creo que me recordaba a esa época de la infancia Sí. en la que estábamos en el coche, cantábamos música y nos olvidábamos un poco de esa mala época. Y yo escuchaba mucho Melendi. Y bueno, llegó el fin del instituto y yo tenía que decidir qué estudiar y a mí me gustaban mucho las lenguas, sobre Ajá. todo el francés, y estudié lenguas modernas. La Ah, primera opción era Oviedo, en Asturias. Y entonces Oviedo es la ciudad de donde viene mi famoso cantante Melendi. Y yo estaba mucho más contenta porque iba a estudiar francés y además en la ciudad donde había nacido Melendi. Y en la universidad conocí a mucha gente, yo a todo el mundo le decía, yo vengo de La Rioja, de una comunidad y me gusta mucho Melendi y vivía en una residencia universitaria con ujú. otras compañeras. Pues había un poco de todo. Ajá. Éramos todo chicas, era Ajá. una residencia de monjas, Sí. de hermanas, y éramos todo chicas. Había un poco de Asturias y sobre todo de fuera de la comunidad. Ujú. Y yo iba también con una amiga del instituto, que Ah, también era de La Rioja. Y ella me acompañaba en todo, en todas mis locuras de Melendi, de salir a la calle a, pues a conocer dónde había vivido, dónde había estudiado. Fui al instituto, me volví loca, loca, ok. pero de verdad, sí. Te volviste loca por Y Melendi. sí, 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 Total. sí. Yo pienso que podía haber sido otro cantante, otro grupo, pero bueno, mi madre nos ponía mucho su música Ajá. y yo la escuchaba mucho y me volví loca por Melendi, de verdad. Así que fui a conciertos de él en Asturias. Tuve la ocasión de conocerle porque fue a firmar discos también, me hice una foto con él, bueno, todo muy, muy bien, todo, todo. Pues él dijo que venía a Oviedo a firmar disco, que Ujú. había sacado un disco nuevo y era la ocasión de ir a ver cómo era realmente, cómo se comportaba. Falté a clase, a la universidad. Estuve allí casi la primera para Ujú. poder estar ahí con él la primera O sea, y fue un poco decepcionante porque se cambió de pelo. De repente un pelo rizado, con mucho pelo y no era él. Aún ujú, así, yo lo vi, me hice una foto con él, me firmó un disco y me fui muy, muy contenta, la verdad. ujú. Así que bueno, tuve la oportunidad de verlo. Muy bien. Y claro, yo en la residencia pasaba mucho tiempo con unas amigas, veíamos la televisión, pasábamos mucho tiempo juntas. Y en una tarde estaba Melendi en un programa muy famoso en España que se Ajá. llama El Hormiguero, Sí. que todavía existe, Sí. y yo tenía que verlo. Yo veía todo donde estaba Melendi, lo que hacía, absolutamente todo. Mis amigas me acompañaban en todo, que yo digo, bueno, yo estaba loca, pero había que seguirme también, ¿eh? Y es verdad que estábamos viéndolo y en una parte del programa llaman a un número de teléfono al azar y dan un premio, un Ujú, dinero. Y Melendi dijo, voy a llamar a Asturias, porque yo soy de Asturias y voy a poner el prefijo de Oviedo.
y después los siguientes números van a ser al azar. Bueno, pues perfecto. Allí estábamos viendo la televisión y en el momento que llaman suena el teléfono de mi residencia universitaria. No es cierto. Sí, 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 ¿Y sí. luego qué pasó? Corrí, corrí como nunca, como un cohete. Fui Ajá, a la pecera donde estaba el teléfono. sí, Había una monja dentro. Ahí no se podía entrar porque guardaban las llaves, había documentos, no se podía entrar. Y yo entré a coger el teléfono, a responder rápido, porque era Melendi. A mí poco me importaba. Ella estaba dentro en la pecera ajá, para coger el teléfono y, y lo cogí yo. Y se escuchaba por toda la residencia prácticamente. Entonces yo ya. estaba en el salón viendo la televisión y cuando escuché el teléfono no lo dudé, corrí. Claro, mis amigas me miraban diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y cogí el teléfono, respondí y escuché, hola, hola. Y yo respondí, la tarjeta del hormiguero. Era la frase que Sí, había que decir para, bueno, recibir el premio y para mí, para poder hablar con Melendi y con mi cantante favorito. Y no era Melendi, no era Melendi. No, era la madre de una de mis compañeras que quería pasarle un mensaje. Y claro, sí que soy tal persona, quiero hablar con la hermana. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, sí, perdón, perdón. Le pasé el teléfono a la monja que me miró con una cara de te voy a matar. sí, 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 Y me fui a ver a mis amigas muerta de risa claro. porque no podía parar de reírme Sí, pensando qué situación acabo de vivir. Vergonzoso, sí. vergonzoso. Yo No creo sé. que para la monja también, que no entendía nada, porque yo le explicaba al final, cuando ella terminó la conversación con la madre, Ujú. vino a verme y Estefanía, ¿qué has hecho? ¿Sabes que no puedes entrar? Claro, yo le explicaba, es que es mi cantante favorito. Y yo pensaba que me estaba llamando. ¿Cómo te va a llamar? ¿Cómo te va a llamar a ti? Claro, la monja no entendía nada, Claro. no comprendía nada en absoluto. Y bueno, me lo pasé muy bien. Fue de los mejores recuerdos que guardo de mi época universitaria. Mis amigas estaban muertas de risa cuando Ajá. llegué al salón Ujú. porque entendieron todo, comprendieron que había una persona hablando por la televisión que no era yo y comprendieron que la monja estaba enfadada y me decían, estás loca por Melendi, por hablar con él, Sí. muy loca. Bueno, ahora escucha la historia por tercera vez y en aquí Estefanía nos la va a contar a velocidad normal, con lenguaje más natural y no hay subtítulos ni en español ni en inglés. Vamos. Ujú. Bueno, pues esta historia no se entiende sin comenzar desde pequeña. Cuando yo era pequeña, pues debía tener unos 10 12 años. Siempre que iba en coche con mi familia, mi madre nos ponía música del momento. Podía ser pop, rock, algo de rumba y escuchábamos mucho Melendi, Fito los Fitipaldis, El Canto del Loco. Era Ujú, lo que se escuchaba en esa época. Y ujú. la cosa es que a mí me gustaba mucho cantar, me sabía todas las canciones que sonaban en la radio, las que ponía mi madre, me las sabía de memoria todas. Y bueno, cierto es que no fue una época fácil en la familia y aún así mi madre siempre nos ponía música, cogíamos mucho el coche para ir al baile, que yo hacía ballet clásico, al colegio, viajábamos mucho. Y ya de más mayor me empezó a gustar mucho Melendi, un cantante muy famoso
en aquella época, ahora también, pero bueno, un poco menos. Ujú. Y a mí me recordaba mucho a esa época de la infancia, donde siempre estábamos juntos a pesar de alguna dificultad en la familia. Y bueno, a mí me podía haber dado por otro de esos cantantes, pero medio por Melendi. Y cuando ya terminé el instituto, en segundo de bachillerato, para decidir qué iba a estudiar, quería estudiar algo relacionado con el francés, con los idiomas, y estudié lenguas modernas en Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias y yo venía de La Rioja. Así que en Asturias era donde había nacido Melendi, mi cantante favorito, y yo estaba todavía mucho más emocionada de ir a estudiar pues a la ciudad donde él había nacido. Así que a todo el mundo que yo conocía en la universidad les decía, no, yo vengo de La Rioja y además me gusta mucho Melendi, pero a todo el mundo. Yo digo, bueno, por si cuela, a ver si alguien conoce a alguien que conoce a Melendi a su mismo tiempo y me pueden presentar. No lo sé, no lo sé. Y yo tenía una amiga que estábamos juntas en la residencia universitaria, que me seguía a todas mis locuras. Y bueno, yo salía por la calle, fui a su instituto a ver dónde había estudiado, dónde había vivido, todo lo posible. Me fui a su pueblo donde nació, a todo para conocer a Melendi. Fui a una firma de discos que él programó en Asturias también, lo pude conocer en persona. Fue un poco decepcionante porque para mí era como si no fuera él, tenía el pelo rizado, mucha cantidad, no era, prácticamente no era él, pero yo me fui con mi foto, con mi disco firmado, muy contenta, y yo seguía un poco su vida, su trayectoria. Y una noche en la televisión española habían anunciado que Melendi venía a, pues a promocionar su disco. Y era un programa muy conocido que todavía existe, se llama El Hormiguero, y en ese programa había una sección en la que el famoso, que también existe ahora, tiene que llamar a un teléfono al azar y dar un dinero si tú sabes una frase de este programa del hormiguero. Entonces Melendi dijo, voy a llamar a Oviedo, que era donde yo estaba, en la residencia universitaria, con mis amigas, viendo la tele tranquilamente. Bueno, voy a llamar a Oviedo, fenomenal. Y de repente se escucha el teléfono en la residencia donde yo estaba con mis amigas. Y no puede ser. Y nos miramos, ¿qué? ¿Qué está llamando aquí? Es que fue sin pensarlo, corrí como un cohete, me fui a buscar el teléfono, era un teléfono fijo, claro, de la residencia universitaria, y el teléfono se encontraba en una pecera Ujú. donde había una de las monjas que llevaba la residencia universitaria, y yo entré sin dudarlo, cosa que estaba súper prohibido porque ahí había llaves, documentos, nadie podía entrar allí, solo las monjas responsables de la residencia universitaria. Y yo ni me lo pensé, entré, cogí el teléfono y escuché, hola, hola, y digo, "Uy, yo creo que esto no es Melendi, no sé yo, pero me parece a mí que Melendi no es". Y yo dije, la tarjeta del hormiguero. Claro, era lo que había que decir, la frase que había que decir para recibir el dinero del hormiguero y para hablar con Melendi, que a mí era lo que realmente me interesaba. El dinero ya no, pero Melendi sí. Y, y escuché como algo extraño, mire que quiero hablar con y yo. Madre mía, que no es Melendi. Me entró tal vergüenza, di el teléfono a la monja que estaba ahí mirándome como diciendo, pero esta chica, ¿qué hace? Y le devolví el teléfono y me fui avergonzadísima, muerta de la risa, a ver a mis amigas a decirles, oye, ¿qué ha pasado? Que no ha llamado Melendi aquí, por favor. Claro, mis amigas también muertas de la risa me decían, pero estás loca, o sea, ¿cómo piensas que Melendi va a llamar aquí a la residencia universitaria de monjas? ¿Dónde estás tú? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Él ha dicho que llama a Oviedo, pues yo cojo el teléfono corriendo y hablo con mi Melendi.
y no era Melendi, era la madre de una de mis compañeras de la residencia que quería hablar con ella y contar no sé qué. Así que fue un poco decepcionante, pero fue lo que, vamos, lo que mejor recuerdo de esa época universitaria. Sí, nos lo Qué- pasamos genial, vamos. Pues bueno, muchísimas gracias, Estefanía, y siento mucho que no hayas podido hablar con Melendi, pero bueno, nada, te sirvió como buena anécdota. Sí, todavía lo tengo pendiente. Y Gracias a ti. nada, si tú quieres seguir oyendo historias en español, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Adiós, Estefanía, gracias. Adiós. Bye.